Vamos a entrar en esta palabra de hoy. Te pido que estés atento. Es una revelación nueva del Señor Jesús. No se habla mucho de esta gloriosa revelación que tuvo el apóstol Juan allí en la isla de Patmos, cuando él estuvo preso, detenido por predicar el Evangelio, y allí el Señor le bajó esta revelación. Pero voy a hacer una introducción con algo que tengo aquí en la NTV, que es la Biblia que me regalaron, me regaló la familia Gómez, estos diáconos, familia de diáconos me la regaló, sabía que me gustaba la NTV, hace muchos meses atrás me la regalaron, una Biblia muy linda. Antes de que empiece la palabra, hay una introducción del contenido de Apocalipsis. Y miren lo que dice y cuánto tiene que ver para estos tiempos también lo que estaba hablando de los cristianos de la iglesia primitiva. Dice Apocalipsis, el contenido. Dice, ¿cómo pudieron los cristianos del primer siglo mantenerse fieles al Señor frente a la feroz persecución y la muerte? Es una pregunta. La respuesta es simple. Tenían esperanza. Miren qué hermoso, ¿eh? Tenían esperanza. Aunque el mundo que los rodeaba era hostil y con frecuencia parecía estar ganando la batalla, estos cristianos podían mantenerse firmes porque conocían el final de la historia. Precisamente este libro les revela y nos revela el final de la historia y el fin de los tiempos, ¿sí? Y dice aquí esta introducción, Jesucristo y sus santos resultarían victoriosos. Este es el mensaje del libro del Apocalipsis. Los 3 primeros capítulos del libro están redactados como cartas a diversas iglesias en Asia Menor, advirtiéndoles acerca de sus faltas. El resto del libro describe la extraordinaria visión que tuvo Juan. Extraordinaria visión que tuvo el apóstol Juan. Y dice también que incluye criaturas extrañas, seres divinos y señales y números simbólicos y diversas plagas y maldiciones. El significado de esta visión se vincula con el juicio final. En el momento dispuesto por Dios, Jesucristo regresará en gloria y se manifestará al mundo entero como Señor soberano. Los que lo aman se alegrarán, como nosotros, ¿no? Vos te vas a alegrar, yo también, cuando veamos venir al Señor en gran gloria. Los que lo aman se alegrarán. Y dice, los que no tendrán miedo porque estarán aliados a Satanás. En una guerra condenada al fracaso, finalmente Jesucristo los derrotará y anunciará su reino eterno. El libro de Apocalipsis provee un adecuado final a la extraordinaria historia de la Biblia acerca de Dios y la humanidad. Es un libro tremendo, el libro de Apocalipsis. ¿Y quién lo escribió? El apóstol Juan. ¿Dónde? En la isla de Patmos. ¿Para qué? Para animar a los creyentes. Dios lo baja ese libro por el Espíritu Santo, Juan, para animar a los creyentes, para que nuestra fe esté firme sobre firme roca, aún en los momentos más difíciles. Primeramente como en lo personal, o en las circunstancias que podamos vivir en la distinta etapa de la historia de la iglesia, pero también para los tiempos del fin, ¿sí? Entonces, yo quería también, antes de adentrarnos en el libro y en el tema del gran yo soy, de Jesús ya resucitado, quería hablar un poquito de Juan. ¿Quién era Juan? Y quiero marcar aspectos de Juan, porque no es casualidad porque el Señor se revela a Juan y le revela este tremendo libro. Ustedes saben que de los apóstoles fue el último en morir. Los demás murieron tremendamente en formas, obviamente, entregaron su vida por el Señor, fueron mártires por la obra de Jesucristo, por el Evangelio, murieron todos, incluyendo el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, el apóstol Santiago, el apóstol Jacobo, todos. Y Juan fue el último en dejar esta tierra,
pero ya muy anciano. Se cree que este libro está escrito en el año 95 después de Cristo. Y Juan, cuando empezó a caminar con el Señor, se calcula que era un adolescente que andaría por los 16, 17 años por allí aproximadamente. Era uno de los más jovencitos, por eso fue el más longevo en cuanto a que escribió este libro 95 años después de la crucifixión del Señor. Entonces, fíjense, del que el Señor había nacido. Fíjense aquí, en Mateo 4, yo quiero destacar cómo fue llamado Juan. Fíjate cómo fue llamado Juan por el Señor para formar parte en las filas de esos 12 discípulos. En Mateo 4, 18, 21 dice: cierto día, mientras Jesús caminaba por la orilla del mar de Galilea, vio a dos hermanos, a Simón, también llamado Pedro, y a Andrés, que echaban la red al agua porque vivían de la pesca. Jesús los llamó: vengan, síganme, y yo les enseñaré cómo pescar personas. Muy interesante, ¿no? Evangelizar, el Señor los llama pescar personas. ¿Para qué? Para que entren al reino de Dios. No vamos a hablar de eso. Y enseguida, dice el verso 20, dejaron las redes y le siguieron. Ni dudaron, ¿eh? El Señor dijo: vengan, síganme, yo los haré pescadores de personas. Ellos ni dudaron y dejaron. Entonces dice, un poco más adelante, por la orilla vio a otros dos hermanos, Santiago y Juan, sentados en una barca junto a su padre. Zebedeo se llamaba el padre de ellos. Dice, reparando redes. Pedro, su hermano, es decir, Simón y su hermano, Andrés, estaban pescando, pero estos estaban reparando redes. Dice, también los llamó para que lo siguieran. Ellos, dejando todo atrás, la barca y a su padre, lo siguieron de inmediato. Fíjate el magnetismo que ejercía Jesús, esa unción preciosa del Espíritu Santo, que al llamado, a la voz del Señor, tanto Pedro como su hermano, tanto Juan como su hermano, de inmediato, otros dejándolo todo, le siguieron, ¿no? Entonces, lo primero, la decisión de Juan, un hombre que ante la voz del Señor dejó todo de inmediato, aún a su padre, por supuesto, no lo habrá dejado a su suerte, porque, bueno, obviamente el Señor lo podría ir bien y demás, pero la decisión fue clara. Dejaron el negocio y se mandaron detrás de los pasos del Señor. Precioso la decisión del Señor. Entonces, fíjate esto, decisión. ¿Cómo es tu vida para seguir a Jesús? Es una vida donde Dios te dice, te marca algo por el Espíritu Santo, como hablamos el miércoles, o te marca algo por los ministerios, o te marca algo por la palabra, de inmediato seguís, o sos de duda, fíjate que Dios quiere bajar revelaciones tremendas, pero el Señor quiere que seamos decididos a lo que Él nos llama. Lo segundo, Juan es la transfiguración de Jesús. Vos sabés que Juan, junto a otros dos discípulos, que ahora vamos a leer, Pedro, Jacobo y Juan, es decir, Pedro, el hermano de Juan y Juan, recibieron primicias de lo que iba a ser la gloria de Dios, pero vista en la tierra en los tiempos de Jesús. Lo que Juan vio en una manera tremenda con un Cristo resucitado, ellos primero lo vieron con Cristo como hombre. Y fíjate lo que dice aquí, en Mateo 17, verso 1 al 7, dice, 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a los dos hermanos, a Santiago y a Juan. No fue el hermano de Pedro, Andrés, fue Pedro, Santiago y Juan. Y dice aquí, y los llevó a una montaña alta para estar con ellos. Fíjate qué interesante, el Señor los llevó a un lugar alto. Los lugares altos representan lugares de revelación. Lugares donde Dios te quiere hablar cosas separándote de la tierra, separándote de lo cotidiano, separándote de la rutina, y se los llevó a un lugar alto para estar con Él. Cuando a veces el Señor quiere estar con nosotros, quiere tener intimidad con nosotros en lugares altos, ¿nosotros vamos? O por ahí no porque está la serie que me gusta, no porque está la novela que me gusta, no porque tengo que ir a hacer tal cosa. ¿Estamos atentos cuando el Señor nos quiere llevar a lugares altos? Por ejemplo, los cultos.
es el lugar donde el Señor nos eleva. Hoy no tenemos tiempo por ahí, por una cuestión de horarios y demás, pero cuando íbamos a la iglesia nos metíamos en los lugares altos con el Señor para volar en las alturas donde el Espíritu Santo nos quería ministrar, para que estuvieran con Él, dice aquí, ¿no? A solas con Él. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca como la luz. ¿La ropa de quién? De Jesús. ¿Y el rostro de quién? De Jesús. Como el sol. El Señor se transfiguró, por eso se habla que es la transfiguración de Jesús. Desde una persona mortal, un ser humano, pasó a tener una gloria en ese momento. Y dice, de repente aparecieron Moisés y Elías. ¿Quién era Moisés y Elías? Moisés había vivido siglos atrás. Fue el que escribió la ley. Fue el cual veía a Dios cara a cara. Fue el cual Dios usó como libertador de Egipto, sacándolo de la esclavitud, precisamente de Egipto, bajo el sojuzgamiento de Faraón, y sacando los caminos a la tierra prometida. Y Elías, ¿qué representa? Elías era el profeta de fuego, se dice que así hizo bajar fuego del cielo en ese contienda que tuvo con los profetas de Baal, en el Antiguo Testamento, los profetas de Jezabel, una mujer tremendamente endemoniada, que hacía todo lo que era la voluntad de Dios en contra, por supuesto. Y su esposo era Acab. Bueno, ella tenía un séquito de sacerdotes, 400. Bueno, Elías personalmente les cortó la cabeza a todos. Y previo a eso hizo caer fuego del cielo para un sacrificio, una cosa tremenda. Entonces, ¿qué representa ahí? ¿Qué está representado en Moisés? ¿Qué está representado en Elías? En Moisés está representada la ley que Dios reveló a los hombres, a su pueblo especialmente, y en Elías está representado los profetas. Bueno, allí estaba. De repente aparecieron Moisés y Elías, comenzaron a conversar con Jesús. En Lucas dice que empezaron a conversar de la partida de Jesús de esta tierra. Estaban hablando de los acontecimientos que tenían que ver previos a la partida del Señor Jesús, a su muerte, a su resurrección, y estaban hablando con ellos. Miren lo que permitió el Señor Jesús que viera a Juan, junto con Pedro y junto con Jacobo, el hermano de Juan. Y dice, Pedro exclamó, oh Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorio, una para ti, una para Moisés y otra para Elías. No había terminado de hablar, escucha bien esto, cuando una nube brillante los cubrió y desde la nube una voz dijo, este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo, escúchenlo a él. Allí estaba Moisés, estaba Elías, en medio estaba Jesús, y dijo, a Moisés lo usé en su momento para traer la ley. A Elías lo usé un momento para que sea mi profeta y hablara de mi palabra. Pero hoy, yo les revelo a mi Hijo. Esa voz era del Padre, en el cual es muy amado. Ahora oíganlo a Él. Él es la revelación. Yo hablo a través de Él. Por supuesto, el Señor Jesús dijo, ni una tilde ni una coma voy a hacer que no se cumpla de la ley, sino que en mí tiene cumplimiento. Pero el Señor revela a su Hijo. En ese momento tremendo, dice la palabra de Dios, los discípulos estaban aterrados. Cuando escucharon hablar al Padre, estaban aterrados. No se asustaron cuando vieron a Elías, no se asustaron cuando vieron a Moisés, no se asustaron cuando vieron la luz, no se asustaron cuando vieron la transfiguración del Señor. Al contrario, Pedro estaba extremadamente maravillado, pero cuando escucharon la voz del Padre, la santidad del Padre, la autoridad del Padre, en ese momento se aterraron de la presencia impactante de Dios. Y ahí está Jesús,
que representa la gracia, como el Padre representa la autoridad y el juicio que va a venir sobre este mundo, sobre todos aquellos que hoy se mofan, sobre todos aquellos que hoy están llamando a lo bueno malo y a lo malo bueno. Hay un día de juicio. Y estos que estaban en la gracia escucharon, temblaron, se atemorizaron de tal manera, pero Jesús, dice, se acercó y los tocó. Levántense, le dijo, no tengan miedo. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, en el cual podamos recibir protección, salvación, amortiguar la ira y el juicio de Dios que viene sobre esta humanidad, si no es en el nombre de Jesús. Jesús a sus hijos, Jesús a sus escogidos, Jesús a su pueblo le dice, levántense, no tengan miedo. No tengas miedo por lo que estás viviendo, no tengas miedo por lo que va a venir, no tengas miedo si estás en un momento de aflicción y de enfermedad, no tengas miedo, levántate y escucha al Señor decir, no tengas miedo, levántate en el nombre de Jesús. Bueno, allí estuvo Juan. Otro punto importante de Juan y la última cena. En Juan capítulo 13, verso 21 al 27, dice, entonces Jesús muy angustiado, el Señor estaba muy cerca de ir a la cruz, ya estaba en la última cena, dice, exclamó, les digo la verdad, uno de ustedes me va a traicionar. El Señor Jesús sabía que de los 12 había uno, Judas, que lo iba a traicionar, y dice, los discípulos se miraron unos a otros sin saber cuál era, y se refería, ¿a quién se refería Jesús? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Estaban todos mirándose unos a otros, ¿quién? ¿Vos vas a ser? ¿Vos? Entonces dice, el discípulo a quien Jesús amaba estaba sentado a la mesa a su lado. ¿Quién era el discípulo a quien Jesús amaba? Y precisamente el que estaba escribiendo Juan. Precisamente Juan. Estaba a su lado. Juan estaba a su lado. Juan estuvo cuando fue a la transfiguración. Juan estuvo y fue llamado, inmediatamente accedió. Juan estaba siempre cerca de Jesús. Estaba a su lado. Y dice, Simón Pedro, en el verso 24, le hizo señas para que le preguntara a quién se refería. Fíjate, yo imagino a Pedro a una distancia de unos metros y le pregúntale al Señor a quién se refiere. Y Juan estaba a tiro de un diálogo. Interesante esa figura, ¿no? ¿Estamos nosotros cerca del Señor como para poder hablar con Él? ¿Estamos cerca para tener esa intimidad de diálogo en oración? ¿Estamos cerca de cerrar la puerta a nuestro cuarto y buscar hablar con Él y que Él hable con nosotros y nos revele cosas? Y dice aquí, entonces el discípulo se inclinó hacia Jesús y le preguntó, Señor, ¿quién es? Qué lindo, ¿no? Se inclinó. ¿Quién es? Y ahí el Señor le contestó. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que golpea, se le abrirá. ¿Vos querés saber cosas que tienen que ver con tu vida? Pregúntale a Jesús. A veces hablamos con tantos, golpeamos tantas puertas equivocadas y no golpeamos la puerta del Señor. Sigue pidiendo y te seguiré dando. Sigue golpeando y te abriré. Sigue buscando y vas a hallar. A veces es más fácil tocar otras puertas. Busquemos la puerta del Señor. ¿Se acuerdan cuando dijo, yo soy la puerta, que por mí entrare hallará pastos? Pastos de revelación, aguas de revelación. Es a quien le doy el pan que mojo en el plato, dice el Señor. Es a quien le doy el pan que mojo en el plato. Entonces, ahí el Señor revela después que obviamente era Judas y todo lo que ya sabemos, ¿no? Entonces, en un momento, el Señor tiene esa intimidad con Él. Ahora, después de la Santa Cena, muchos acontecimientos, viene la cruz. Ustedes saben que todos los discípulos huyeron escandalizados cuando el Señor fue llevado preso para ser juzgado, después ser castigado y después, obviamente, llevado a la cruz. Pero Juan fue el único discípulo que estuvo a los pies de la cruz. El único. Los demás no, los demás estaban encerrados por temor a que fueran atraídos. Y fíjense lo que dice en Juan
19, 25, 27, estaban de pie junto a la cruz la madre de Jesús, ¿quién? María, la hermana de su madre, María, la esposa de Cleofas, y María Magdalena, que obviamente saben quién era, esa mujer que estaba endemoniada y que el Señor la libertó. Cuando Jesús vio a su madre al lado del discípulo que él amaba, Juan, le dijo, ¿a quién? A su madre: apreciada mujer, ahí tienes a tu hijo, refiriéndose a Juan. Y al discípulo le dijo, ahí tienes a tu madre. Y a partir de entonces, ese discípulo la llevó a vivir a su casa. Fíjate qué tremendo que Juan estaba a los pies de la cruz. Juan estaba sufriendo juntamente con su Señor, sufriendo con su madre, sufriendo con su compañera de milicia como Magdalena. Estaba allí, viendo la pasión de Cristo. Y el Señor Jesús le encomendó lo que más quería en este mundo, a su madre. Le dio a su madre. ¿Quién no ama a su madre? Y le dijo, mujer, ahí tienes a tu hijo. Diciendo, yo ya no estoy, ahora te va a quedar. Y ahí, al discípulo dijo, ahí tienes a tu madre. Y de ese día, Juan dice que la llevó a su casa para que viviera con él. Seguramente hasta su partida de esta tierra, ¿no? Ahora, qué interesante que es que Jesús le confió lo que más amaba. ¿Vos sabés que Jesús nos confía ministerios? Jesús nos confía almas. Jesús nos confía cosas para que nosotros le dediquemos, que son de Él, que Él nos las da a nosotros, para que nosotros la atesoremos y la cuidemos como si fuera nuestra. Ahí seguramente Juan empezó a atesorar a la madre de Jesús como su propia madre. Nosotros las cosas que Jesús, primero, puede confiar en nosotros. Estamos en el lugar, estamos sufriendo con Él para llevar adelante la obra, estamos sufriendo con Él para alcanzar a los perdidos, estamos sufriendo con Él para bendecir a aquellos que necesitan. ¿Estamos en el lugar que Dios quiere? ¿O el sufrimiento nos hace sentir mal y enseguida nos corremos? ¿O diciendo esto no es para mí? Bueno, por algo Juan fue elegido para la tremenda revelación del libro de los libros como Apocalipsis, porque estaba en el momento correcto, a la hora indicada, era un apasionado. Entonces, no termina ahí. Esos detalles de quién era Juan, por qué Dios depositó en Juan semejante revelación. Y dice en Juan 21, 20, 30, cuando Jesús profetiza que Juan iba a tener esta revelación de Apocalipsis. Y mirá qué interesante, porque está como escondido en la Biblia. A mí me encantan cuando el Señor revela estas cosas que están como escondidas, ¿no? Bueno, algunas están escondidas aunque la leamos. Para el que no la lee está todo escondido, ¿no? Por eso la idea es que el Señor revele, porque no queremos que nos esconda toda la Biblia porque está escondida entre dos tapas que nunca se abren. No, yo sé que no es así en la iglesia de Plátanos y en los que están escuchando tampoco. Nada está escondido entre dos tapas. Puede estar escondido de revelación, pero no entre dos tapas, porque yo sé que todos mis hermanos, los que me escuchan y otras congregaciones, abren la Biblia, y no solamente la abren, sino que la leen. Entonces dice aquí en Juan 21, 20 al 30, dice, Pedro se dio vuelta, el Señor ya había resucitado, el Señor ya se revela a Pedro porque Pedro necesitaba restauración. Tiene un diálogo tremendo con Pedro. Y cuando está terminando Pedro de hablar con el Señor le dice, vení, Pedro, seguime. Y cuando le dice, seguime, pasa esto. Pedro se dio vuelta y vio que detrás de ellos estaba el discípulo a quien Jesús amaba, Juan. El que se había inclinado hacia Jesús durante la cena para preguntarle, Señor, ¿quién va a traicionarte? Pedro le preguntó a Jesús, Señor, ¿qué va a pasar con él? El Señor le había explicado cómo Pedro iba a morir, que él también iba a ser llevado cuando fuera grande, lo iban a sacar la ropa, le iban a hacer esto, y bueno, y el Señor, literalmente Pedro murió así en Roma, crucificado, cuando Pedro, que estaba profetizado por el Señor,
dijo, me van a crucificar como a mi Señor. Esto está en libros de historia, ¿no? Dice, no me crucifiquen igual, que no soy digno, dice Pedro. Que denme vuelta a la cruz. Y Pedro murió crucificado, pero cruz para abajo. No quiso morir, él no se sentía digno de morir crucificado como murió el Señor. Tremendo, ¿no? Tremendo ese amor, esa entrega de Pedro, ¿no? Y ahí, en ese momento, Pedro le dice, cuando lo ve a Juan, le dice, ¿y qué va a pasar con él? Entonces Jesús le contestó, si quiero que él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? En cuanto a ti, sígueme. Esto a mí me habla interesante esto, más allá de la situación concreta, de la historia específica de la palabra de Dios, de ese diálogo que tuvieron. Muchas veces Dios nos marca cosas para vivir a nosotros, situaciones para vivir a nosotros, y nosotros decimos, ¿y por qué a mí me pasa esto y al otro no le pasa esto? ¿Por qué yo tengo que hacer esto, tengo que limpiar acá, tengo que estar allá, y el otro está lo más pancho allá? Y el Señor te dice a vos, este es el trato que yo tengo para vos. Vos dejás que yo tenga un trato para mí. El gran problema que tenemos los cristianos, siempre estamos mirando para los costados, en lugar de estar mirando para arriba, ¿no? Y miramos para los costados mal, porque a veces está bueno mirar para los costados, a ver quién necesita un abrazo, quién necesita una ayuda, quién necesita una oración. No, miramos a los costados y el Señor le dice, Señor, a mí me dijiste lo que me va a pasar. Y a él, y el Señor le dice, tranquilo, yo a vos te digo lo que va a pasar. ¿Qué a vos con él? Eso yo me voy a encargar. Entonces eso nos hace mirar que Dios tiene un trato diferente para cada uno de nosotros. Dios es un Dios personal y sabe cómo tratarnos y sabe cómo llevarnos a más. Pero nosotros tenemos que entrar en esa obediencia que Él quiere que entremos y no miremos tanto y nos comparemos, sino que veamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Entonces en ese momento le dice en el verso 23, así que entre la comunidad cristiana, entre la iglesia, ahí dice de los creyentes, corrió el rumor de que ese discípulo, Juan, no moriría, por lo que había dicho Jesús. ¿Y qué a ti si yo quiero que esté hasta que yo venga? ¿No? Refiriéndose a la segunda venida de Cristo. Y ahí dice, por eso no fue en absoluto lo que dijo Jesús. Y de ahí dice, Él solamente dijo, si quiero que Él siga vivo hasta que yo regrese, ¿qué tiene que ver contigo? Si bien el apóstol Juan no estuvo vivo hasta que Él regrese, obviamente Juan no vive entre nosotros hoy, ni vivirá en esa generación que esté cuando Él regrese, sí Juan vio el regreso de Jesús, lo vio en el Apocalipsis, con lujo de detalles. Ahí le profetizó que iba a haber las revelaciones gloriosas. Así como profetizó la partida de Pedro, que fue como él lo dijo, el Señor le profetiza allí, si quiero que Él esté hasta que yo venga, lo que Él le iba a mostrar en Apocalipsis. Entonces, antes de leer un poquitito esto que preparé aquí de Apocalipsis, yo quiero decirte, nosotros, qué lindo es vivir una vida sobrenatural del cristianismo, ¿no? Qué lindo que es la vida práctica del servicio al prójimo, del servicio en los ministerios, del servicio de ser fiel en lo poco para que no nos pongan lo mucho, el privilegio que nos da. Mira, iglesia, yo no sé si vos te diste cuenta todavía, a los que son de Plátano les digo esto, el privilegio que Dios nos da de edificarle una iglesia en un lugar donde no había nada. El privilegio que nos da de edificarle una iglesia al Señor. De ser partícipes de poder edificar una iglesia. Es un legado que vamos a dejar. Y no solamente el privilegio de edificarle, de poder colaborar con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Como el día de mañana va a ir Carlos, va a ir Seba, va a ir Isaías, va a ir Miguel a poner sus manos en el arado para trabajar para la obra. Como otros tantos hermanos, pero yo hablo del día de mañana, por supuesto Amadeo ahora está con un problemita de salud. ¡Qué privilegio ser elegidos! ¿Sabes cuántos quisieran edificarle
Porque hay otros hermanos que hoy apenas están pagando el alquiler. Nosotros, por la gracia de Dios, porque es gracia de Dios, no hay mérito en nosotros, a Dios le plació que fuera así. Pudimos comprar un terreno, pudimos escriturarlo, pudimos hacer un plano, podemos estar edificando. Hoy ya estamos mucho más de la mitad para terminarlo. Apuntamos en el nombre de Jesús a poder tomar posesión del lugar en diciembre. Dios lo permite así. ¡Qué privilegio! Entonces, sumado a todo esto, también es un privilegio cuando Dios te revela cosas del cielo, para vos, para tu vida, para un hermano, para una hermana, con una actitud de bendición. Pero mirá a Juan. Vos sabés que Juan escribió, el Evangelio de Juan, escribió las cartas, primera de Juan, segunda y tercera de Juan, y Apocalipsis, 5 libros del Antiguo Testamento. No todos los apóstoles tuvieron esa posibilidad de hacerlo. Solamente Pablo, que tremendo. El apóstol Pedro escribió apenas 2, la primera y la segunda carta. Lucas escribió el Evangelio de Lucas y escribió Hechos de los Apóstoles. Tremendo lo que Juan hacía, pero recordá cómo fue su llamado. Recordá dónde estuvo. Recordá los momentos de transfiguración. Y aquí se encuentra precisamente delante del Señor. Y fíjense lo que dice en la introducción al libro. Y dice, esta es una revelación de Jesucristo, la cual Dios le dio para mostrar a sus siervos los acontecimientos que deben suceder pronto. Él envió a un ángel a presentarle esta revelación con su siervo Juan, quien relató con fidelidad todo lo que vio. Relató con fidelidad todo lo que vio. ¿Por qué relató con fidelidad todo lo que vio? Porque él vivió con fidelidad. Él vivió con fidelidad y por eso relató con fidelidad todo lo que vio. Y dice aquí, este es el relato, dice, este es su relato de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dios bendice al que lee a la iglesia las palabras de esta profecía y bendice a todos los que la escuchan el mensaje y obedecen lo que dice. Porque es tiempo, el tiempo está cerca. Dios bendice al que lo predica y Dios bendice al que lo escucha, porque el tiempo está cerca. Mucho de lo que vamos a hablar de escatología, vamos a hablar de Apocalipsis. Y dice aquí también, sigue en el verso 4, yo Juan les escribo esta carta a las 7 iglesias que están en la provincia de Asia. Gracia y paz a ustedes de aquel que es, que siempre era y que aún está por venir, y del Espíritu de 7 aspectos que está delante de su trono y de Jesucristo. Él es el testigo fiel de estas cosas. El primero en resucitar de los muertos. El primero en resucitar de los muertos. Y el gobernante de todos los reyes del mundo. De todos los reyes del mundo, Él es el gobernante. De estos presidentes que fueron elegidos, porque ninguna autoridad está puesta sino de parte de Él. Él está por sobre todos los gobernantes. Y aunque el hombre caiga en su error, y aunque los gobernantes caigan en su error, Él está por sobre todos los gobernantes. Yo a veces cuando los veo jurar sobre los santos evangelios con una liviandad, y después no solamente los veo jurar con una liviandad, sino que los veo gobernar con liviandad, digo, Dios tenga misericordia de ellos. Por eso el Señor nos dice que oremos por nuestros gobernantes, porque no tienen idea que esa autoridad que ellos tienen, si bien fue en democracia dada por el voto, está dada por la autoridad que es de Dios. Y Dios va a pedir cuenta. Como ella mismo dice, juro con lealtad y patriotismo llevar adelante el cargo de, y todo lo que juran, dice, y si así no lo hiciere, Dios y la patria me lo demanden. Ellos mismos lo proclaman con su boca y Dios se lo va a demandar. Por eso tengamos paz, oremos por nuestro gobernante, no nos quejemos de nuestros gobernantes, no nos contaminemos quejándonos de nuestros gobernantes, aunque muchas veces tengo que hacer fuerza, yo también, pero bendigámoslo, porque Dios quiere que así sea. Y dice aquí, toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados al derramar su sangre por nosotros. Él ha hecho de nosotros un reino de sacerdotes para Dios, su Padre.
A Él sea toda la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. Seguimos en la introducción. Y dice, miren, Él viene en las nubes del cielo y todos los verán. Todos, Cuando dice todos, no dice que lo van a ver los creyentes nada más. Cuando Él ascendió lo vieron solamente los creyentes. Fueron allí unos pocos que lo vieron ascender. Pero ahora todos lo verán. Y dice la palabra, incluso aquellos que los traspasaron, y todas las naciones del mundo se lamentarán por Él. Sí y amén. ¿Por qué dice, y todos los que los traspasaron? Porque aún los que no son creyentes lo van a ver venir a Jesús. Y se lamentarán por no haber creído en Él. Se lamentarán porque cuando le predicaron dijeron que no. Se lamentarán por haber hecho cosas que no estaban bien delante de Él. Muchos se van a arrepentir para salvación, pero otros endurecerán su corazón y se van a querer esconder, dice la palabra. Ahí lo vamos a leer, no hoy porque ya estamos avanzando con la hora. Pero sí en las distintas series de escatología que vamos a estudiar. Y aquí viene el yo soy que escribe Juan. Juan está escribiendo esta introducción y dice, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, dice el Señor Dios. Yo soy el que es, que siempre era y que aún está por venir, el Todopoderoso. Vos sabéis que nuestro Dios es todopoderoso. Nuestro Dios es omnipresente. ¿Qué quiere decir? Que está en todos lados al mismo tiempo. El Señor es todopoderoso porque todo lo puede. Me encanta esa expresión en Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque yo estoy en el Todopoderoso, porque Cristo es Dios. Omnipresente, omnipotente. Por eso Él dice todopoderoso. Aquí Juan sigue escribiendo y empieza a hablar de la revelación que tiene de Jesús resucitado, pero ya no como lo vieron los apóstoles, en el cual Él también lo vio con un cuerpo glorificado, sino que lo ven literalmente, lo ven en su gloria, en su plenitud. Y fíjate lo que dice aquí Juan de Jesucristo, el que es el alfa, el omega, el principio y el fin. Dice, vamos a leer un poquito antes. Yo, Juan, soy hermano de ustedes y su compañero en el sufrimiento, en el reino de Dios y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. ¿No sabéis que hay varios tipos de sufrimientos? Está el sufrimiento que tiene que ver cuando nosotros hicimos cosas mal y por ende sufrimos. El sufrimiento por vivir en esta tierra. Y está el sufrimiento que tiene que ver por servir a Dios. Ahí cuando dice, soy compañero en el sufrimiento, se refiere a aquellos que estaban sufriendo por la causa de Jesucristo, porque eran siervos de Dios que por predicar el Evangelio estaban presos, estaban encarcelados. Y dice, y en la paciente perseverancia a la que Jesús nos llama. Vos sabés que creo que somos una de las generaciones que vamos a padecer mucho por causa de Jesucristo. Porque vamos a empezar a tener persecución, donde ya hay persecución. Ya hay discriminación. Ustedes que está viendo todo un tema de ideología de género, todo un tema donde a lo malo se le llama bueno y a lo bueno se le llama malo. Y el cristianismo busca una cultura de reino donde nosotros nos movemos sobre la tierra conforme a la palabra, y la palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si nosotros vivimos conforme a la palabra, pero la tierra sigue cambiando, llamando a lo malo bueno y a lo bueno malo, si nosotros nos permanecemos en esa cultura de reino, vamos a estorbar. Y porque vamos a estorbar, va a venir la persecución. Pero aquí dice que está la paciente perseverancia a los que Jesús nos llama. Nosotros tenemos que ser perseverantes, firmes como rulos de estatua, conforme a la palabra. Y dice aquí,
Me exiliaron a la isla de Patmos por predicar la palabra de Dios y por mi testimonio acerca de Jesús. Era el día del Señor y yo estaba adorando en el Espíritu, con mayúscula, estaba adorando en el Espíritu Santo. Y dice, de repente oí detrás de mí una fuerte voz como un toque de trompeta que decía, una fuerte voz como un toque de trompeta. Escribe un libro, todo lo que veas, y envíalo a las 7 iglesias que están en la ciudad de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Y el apóstol Juan, en ese momento, dice, cuando me di vuelta para ver quién me hablaba, vi 7 candelabros de oro, y de pie en medio de los candelabros había alguien semejante al Hijo del Hombre, semejante a Jesús. Como decía él, yo soy el Hijo del Hombre. ¿Sí? Había alguien semejante a él, no era una persona que no pareciera un ser humano. Era semejante a Jesús, al cual él había conocido, y dice, vestía una túnica larga con una banda de oro que cruzaba el pecho. La cabeza y el cabello eran blancos como la lana, tan blancos como la nieve, y los ojos eran como llamas de fuego. Los pies eran como de bronce pulido, refinado en un horno, y su voz tronaba como potentes olas del mar. Tenía 7 estrellas en la mano derecha, y una espada aguda de doble filo salía de su boca, y la cara era semejante al sol cuando brilla en todo su esplendor. Ese Jesús que está sentado a la diestra del Padre y que reina con poder. Ese Jesús el cual está por sobre todos los gobernantes de la tierra. Ese Jesús que vivió, que nació como un ser humano, que vivió, que murió, que resucitó, que ascendió a los cielos y Dios le dio ese cuerpo glorificado y la gloria que tenía antes de venir a la tierra, Dios se la vuelve a dar, como lo dijo él en el libro de Juan. Y dice, cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. Pero él puso la mano derecha sobre mí y me dijo, qué hermoso el Señor. Un ser humano no puede soportar la gloria de Dios. Él dijo que estaba en el Espíritu alabando a Dios. Fíjate qué importante que es que la fidelidad que tenía Juan también la llevó hasta los momentos de mayor sufrimiento. Cuando él estaba encarcelado por causa de Jesucristo, él estaba en el día del Señor, ese día domingo, y estaba alabando a Dios, estaba teniendo su culto personal ahí en la cárcel. Hasta en eso era fiel. Y estaba allí metido en la presencia de Dios. Y la gloria de Dios se manifestó en Cristo, delante de él. Y dice que él, cuando lo vio, cayó a sus pies como muerto. Pero él puso su mano derecha sobre mí y me dijo, no tengas miedo. No tengas miedo. Tremendo, ¿eh? Como se lo dijo en el monte de la transfiguración. Yo soy el primero y el último. Yo soy el que vive. Estuve muerto, pero mira, ahora estoy vivo por siempre y para siempre. Y tengo en mi poder las llaves de la muerte y de la tumba. En la Reina Valera dice, y tengo en mi poder las llaves de la muerte y del infierno. Le sacó las llaves al diablo. Al que tenía el poder del imperio de la muerte se las quitó cuando lo venció en la cruz del Calvario. Nosotros creemos en un Dios que vence sobre el mal, un Dios que vence sobre toda circunstancia, un Dios que nada es imposible para Él. El tema es estar en esa comunión con Él, lleno del Espíritu Santo, como decíamos el día miércoles, metete lleno a llenarte del Espíritu Santo. Entonces, sigue adelante, hablando, y después léelo ahí en tu casa como termina el capítulo 1. Pero así como en el capítulo 1, como el otro día hablé también del Espíritu Santo, que en el último capítulo se habla también del Espíritu Santo, en el capítulo 22,
ya el Señor Jesús habla del mismo. Y ya anda preparándote, Anto, sí, por favor. Dice, miren, capítulo 22, 12 de Apocalipsis. Miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Ahora quiero decirte algo de esto. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El último, dice, el principio y el fin, el que estuvo muerto pero que ahora vive. Es algo interesante porque dice que Él viene a traer galardón y dice, para pagar a cada uno según lo que haya hecho. Vos sabés que Dios mide mucho lo que hacemos. Por eso el libro en el cual se habla del mover del Espíritu Santo en la iglesia, el libro por excelencia donde empieza el cristianismo sin Jesús, después de los evangelios, de los 4 evangelios, habla de hechos de los apóstoles. El Espíritu Santo te lleva a los hechos. No puede haber un cristianismo sin hechos. Por eso nosotros decimos una vida de oración, pero con acción. No podemos vivir orando si no estamos accionando, porque Dios juzga nuestra vida por los hechos. No juzga por lo que decimos, por supuesto que debemos decir cosas conforme a lo que respaldan nuestros hechos. No juzga porque yo pienso, yo pensaba que... Juzga por los hechos. Entonces, qué importante que es que nosotros, en este tiempo, marquemos la diferencia por los hechos. A mí me encanta predicar el Evangelio, pero yo no me sentiría lo mismo predicando el Evangelio aquí si yo de pronto la cuarentena la hubiese pasado estos 5 meses adentro de mi casa y solamente salir para trabajar y proveerme para mi casa, como lo hago. Pero el Espíritu Santo nos llevó a hacer hechos. Hechos a través de la iglesia, hechos a través de la vida personal, hechos predicando el Evangelio a tiempo y afuera de tiempo. Hechos. Por eso, el Espíritu Santo, si no hay hechos, se va a contristar siempre. Por eso orá donde tenés que estar haciendo esos hechos que Él quiere recompensar. Dice, para pagarles a cada uno según lo que ha hecho, porque traigo una recompensa conmigo. Entonces, qué lindo que es cuando Él dice, yo soy el alfa y el omega, el principio, el primero y el último, el principio y el fin. Podemos hablar, ya vamos a hablar de eso. El día miércoles vamos a hacer un resumen, ya les dije antes que vamos a hablar de todos los yo soy, vamos a terminar con pero vamos a hacer algo parecido como hicimos aquel día que hicimos un culto de oración, ¿no? Vamos a tener un tiempo de alabanza, constantemente Anto va a estar acá al lado mío, vamos a hablar de los distintos yo soy de Jesús, vamos a terminar con que es el alfa y el omega, y vamos a meternos en el río de Dios. Yo cuando veo a Jesús así glorificado, cuando veo a Jesús así resucitado con poder, que Él está por sobre todos los gobiernos de la tierra, está sobre Bill Gates, está sobre Soros, está sobre la familia Rockefeller, está sobre los Trump, está sobre las Merkel, está sobre los Fernández y los Fernández, Él está por sobre todo y todo lo tiene dominado con su diestra de justicia y de poder. A mí cuando me viene eso y que nosotros pertenecemos a un Dios grande y poderoso, me vienen ganas de adorar, de alabar, de bendecir, porque Él está conmigo todos los días hasta el fin. Y si tengo que sufrir por la causa de Cristo, qué glorioso es. Y si tengo que morir por la causa de Cristo, qué glorioso es. Porque vamos a ver que Dios tiene preparado un lugar especial para los que mueren por su causa. Los mártires, Dios tiene un lugar muy cerca de Él en el cielo. Por eso qué lindo que es y qué privilegio que en este tiempo difícil para predicar el Evangelio y para ser cristiano Dios nos marcó a nosotros como generación. Por eso yo te invito ahora a que eleves tus manos al cielo, te metas en el Espíritu como estaba Juan y podamos declarar
declarar que Él es el alfa, que Él es la omega, que Él es el principio, que Él es el fin y que Él es digno de adorar, que Él es digno de alabar, porque a Él es toda la gloria y toda la honra. Amén y amén. Aleluya. Levanta tus manos y declara: Alfa, tú eres Omega. Tú eres Alfa. Gracias, Jesús. Y Omega. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de adorar. Decirle: tú eres Alfa, tú eres Omega. Eres Alfa. Esa primera letra del alfabeto griego, el Alfa. Y Omega. Esa última letra del alfabeto griego, Omega. El principio y el fin. Adoramos, Dios. Tú eres digno. Tú eres digno de adorar. Levanta tus manos y declara: te damos gloria. Te damos toda gloria. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de adorar. Una vez más, te damos toda la gloria, te damos todo. Te damos toda gloria. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de adorar. Mientras tanto siguen cantando: tú eres Alfa y tú eres Omega. Padre, quiero bendecir la vida de mis hermanos, que tú nos abras el entendimiento para comprender las Escrituras, que tú nos sigas elevando, Señor. Sabemos que estamos en tiempos malos, Señor, y queremos estar llenos del Espíritu Santo. No queremos tener miedo, sino que queremos estar preparados para toda buena obra. Señor, bendecimos nuestras autoridades, ten misericordia de ellas. Tú vas a pedir cuenta de cada uno de sus actos y de sus hechos, y de lo que han firmado, de lo que han declarado, de sus motivaciones. Padre, bendecinos a nosotros como pueblo para estar a la altura de las circunstancias, a los pastores, Señor, para apacentar tu grey con palabra de verdad, para hablar de los tiempos que se vienen, Señor. Tiempos de ser violentos y valientes para arrebatar el reino de Dios. Tiempos para no ser medrosos, tiempos para guerrear en el Espíritu, tiempos para no dormirnos, tiempos para estar velando, tiempo para llenar de aceite nuestras lámparas, Señor. Tiempo para que tengamos fe, para que cuando tú vengas haya fe en la tierra, Señor. Y podamos ser como esa viuda ante ese juez injusto, perseverante, Señor, perseverante en oración,
perseverante en tu propósito, perseverante en tu palabra, Señor. Y Señor, danos a ser hechos de esas buenas obras que tú preparaste de antemano, Señor. Yo bendigo en el nombre de Jesús, para que espíritu de revelación y sabiduría en el conocimiento de ti venga, y también en el conocimiento de tu voluntad para cada uno de mis hermanos. Hermanos de Plátanos, hermanos de otras congregaciones que en este tiempo tienen que ser activados, Señor. Como hablábamos con una hermana ayer, tiempo donde se activan los dones, tiempo donde se activan los talentos, tiempo donde se activan los hijos de Dios para ver a tu iglesia manifestando tu gloria, predicando a tiempo y afuera de tiempo, y poder llevar muchos a tus pies, Señor, y poder que se pueda revelar ese que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el que era, el que es y el que ha de venir. Decirle: te damos toda la gloria al que vive. Te damos toda gloria. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de adorar. Te damos. Corra para Shataramakuya. Santo, 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 santo. Al que vive, santo. Te adoramos, Dios. Tú eres digno. Levántate donde estás sentado, levanta tus manos al cielo y entrégate al que vive. Decirle: te damos gloria, te damos toda la gloria. Damos toda gloria. Aleluya. Corra mamá Shataramakuya, mamá Sitiribikoya. Corra mamá Sandaramacota Ramasea. Corra mamá Shindiribikotiribikandibikoya. Más, Espíritu Santo, más de ti, más de ti, más de ti. Te damos toda gloria. Te adoramos, Dios. Tú eres digno de adorar. Dale más al que vive, dale más, dale tu tiempo, dale tu amor, dale tu alabanza, dale tu pasión. Todos queremos ser como Juan, Señor, estar en el lugar indicado, la hora indicado, no guardarnos nada, compartir tus sufrimientos, atesorar los que nos das, administrar los dones y talentos. Oh Señor, queremos más de ti. Oh Ramashataramakoya. Oh sí, Señor, tu iglesia te dice: te damos toda gloria. Te adoramos, Dios. Tú eres digno. Que se escuche tu voz, iglesia. Que se escuche tu voz así en tu casa. Oh, si quieres postrarte, si quieres levantarte, si quieres levantar tus manos. Oh, el Señor viene, el Señor está aquí. El Señor nos abraza. El Señor nos quiere tener cerca. El Señor se quiere transfigurar en nuestras vidas. El Señor quiere traer más de Él y menos de nosotros. Oh, sí, Señor, sí, Señor, sí, Señor. Oh, tu iglesia dice sí, tu iglesia dice ven. Ven, Señor Jesús, ven pronto, ven pronto. Corra para Shataramakoya, levanta tus manos al cielo y decir: te damos gloria.
hacer morir lo terrenal en nosotros y seguirle, porque el Señor quiere revelarnos más de su gracia, más de su poder, más de su amor, más de su todo. Damos gloria, te adoramos, tú eres digno de adorar. Tú eres Alfa, Señor, tú eres Omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Gracias, Jesús. Y Omega, Aleluya. te adoramos, tú eres digno de adorar. Tú eres Alfa, tú eres Omega, tú eres el principio, tú eres el fin. Tú eres Alfa y Omega, te adoramos, Tú eres digno. tú Sí, eres Señor, sí, digno Señor, sí, de Señor. adorar. Te damos gloria, te damos toda la gloria. Te damos toda gloria, te adoramos, Dios, tú eres digno Urra de bara shatara bakutara masea ramakuya ramakandara kuya. Aleluya. Te damos toda gloria, te adoramos, Dios, tú eres